Cora Bennett había pasado 9 meses devolviéndole la vida a una pieza de encaje antiguo que todos los demás habían descartado como si no valiera nada. Y en la mañana de su boda, finalmente comprendió algo. Algunas personas destruyen cosas hermosas. Lo hacen simplemente porque no soportan verlas en manos que consideran inferiores. Tenía 27 años. Era una huérfana que había aprendido su oficio junto a su abuela en un pequeño apartamento de Boston. Era una restauradora de textiles. Sus talentosas manos podían resucitar telas que los museos daban por perdidas. Y sin embargo, para la familia Ashford, ella siempre sería solo una costurera. Una que había luchado por conseguir un dinero que, según ellos, no tenía derecho a tocar. Nunca la dejarían olvidarlo. Ahora, en una suite nupcial con vistas al frío Atlántico, en la finca familiar de Newport, la madre y la hermana de Theodore Ashford estaban de pie sobre el velo arruinado. Las tijeras de costura aún estaban tibias en sus manos bien cuidadas. Sus labios se curvaban en sonrisas de satisfacción. Eran las sonrisas de mujeres a las que nunca les habían dicho que no, y no tenían ni la más remota idea. No sabían que el delicado encaje que acababan de hacer trizas no era una reliquia olvidada de una tienda polvorienta. No sabían que una vez perteneció a una mujer cuyo nombre todavía se susurraba con miedo en cada muelle de carga y trastienda de la costa este. No sabían que el hombre que había pasado 10 años y una fortuna buscándolo, el hombre más peligroso de Boston, finalmente lo había rastreado hasta esta misma iglesia. Y ciertamente no sabían que su pequeño acto de crueldad acababa de encender una mecha. Una mecha que quemaría su mundo entero hasta los cimientos antes de que se pusiera el sol. Drake Holloway no perdonaba y no olvidaba, y estaba a punto de cruzar las puertas de Santa Cecilia. Iba a poner fin a esta boda frente a las 500 personas más poderosas del país. Antes de entrar en esa iglesia, haz esto rapidito. Si las historias sobre gente tranquila que finalmente obtiene el respeto que merece te llegan al corazón, aplasta ese botón de me gusta. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo hoy y suscríbete para no perderte nunca lo que viene. Ahora, volvamos a esa suite nupcial, al momento en que esas tijeras callaron, y descubramos exactamente qué decidió hacer Cora Bennett a continuación. El silencio se apoderó de la habitación. Era más pesado incluso que el sonido de las tijeras de hacía unos momentos. Un silencio tan denso que Cora podía oír los latidos de su propio corazón. Latía lento, constante, con una frialdad que la asustaba. Marguerite Ashford dejó caer las tijeras sobre el tocador de mármol. El metal golpeó la piedra con un sonido seco y duro. Luego se sacudió las manos como si acabara de tocar algo sucio. «Deberías habernos estado agradecida», dijo, con una voz cruelmente dulce, «por evitar que te convirtieras en el hazmerreír delante de gente decente. Una chica como tú, que junta trozos de tela desechada, no tiene derecho a llevar algo que imagina que es precioso». Priscilla se rió, un sonido agudo que resonó en la habitación silenciosa, y se inclinó lo suficiente como para que Cora oliera el perfume caro mezclado con el champán de su aliento de la fiesta de la noche anterior. «Querida cuñada», susurró, «Theodore se cansará de ti muy pronto. Los hombres Ashford no se casan con chicas de apartamentos sin chimenea. Solo juegan con chicas como tú un tiempo, y luego las desechan. Eres solo una cosa vieja, exactamente como la basura que había en el suelo hace un momento». Las dos mujeres se miraron, intercambiaron la mirada triunfante de quienes creían haber ganado por completo. Luego giraron sobre sus tacones altos con el movimiento grácil que habían practicado toda su vida. Salieron de la habitación y cerraron la puerta de roble tras ellas con un clic suave pero definitivo. Sola, Cora se arrodilló lentamente en medio de la habitación. Extendió la mano y recogió una frágil tira de encaje. El bordado que había cosido pacientemente, puntada por puntada, bajo la lámpara nocturna durante 9 meses, ahora estaba hecho jirones, esparcidos por el suelo de madera como pétalos de flores secas. Por un momento, se le hizo un nudo en la garganta. Le ardieron los ojos, y pensó que se derrumbaría, como cualquiera lo haría en un momento así. Pero las lágrimas no cayeron. En su lugar, algo completamente diferente surgió en su pecho. Algo frío, quieto y tan claro que casi la hizo temblar. Una extraña calma que nunca antes había sentido. No lloró,
No huyó. Se quedó sentada allí, entre las ruinas de la obra de su vida, y comprendió con absoluta certeza que hoy no caminaría hacia el altar para convertirse en la esposa de Theodore Ashford, pero tampoco se escaparía por la puerta de atrás llorando como una mujer derrotada. Eso le daría a la familia Ashford exactamente lo que querían. Si querían convertirla en un espectáculo de humillación, entonces les daría un espectáculo, pero no el que ellos habían imaginado. Justo en ese momento, la puerta se abrió con vacilación y Jonah entró. El único maquillador en el que confiaba. El joven de ojos amables y manos hábiles que había estado a su lado desde los primeros días, cuando ella todavía luchaba en Boston. Se detuvo en seco al ver el encaje roto esparcido por el suelo. Su rostro palideció y rápidamente se arrodilló a su lado. «Cora», susurró, con la voz temblando de horror. «Oh, Dios mío, ¿qué han hecho? Déjame llamar a un coche y sacarte de aquí ahora mismo. No tienes que soportar ni un segundo más de esto». Pero Cora solo negó con la cabeza, y cuando levantó los ojos hacia él, su mirada hizo que Jonah se quedara quieto. Porque no quedaba dolor en ella, ni debilidad. Solo una determinación de hierro, fría como el hielo. «No voy a ninguna parte, Jonah», dijo, con una voz tan uniforme y tranquila que daba miedo. Se puso de pie, recogió los trozos de encaje en sus palmas, con la ternura de quien levanta a un ser vivo moribundo. Luego los colocó en el tocador frente a él. «Necesito que me ayudes con una última cosa. Sujeta estas piezas en mi cabello». Los ojos de Jonah se abrieron de par en par, sin poder creer lo que acababa de oír. «¿Qué has dicho? Quieres llevarlo, pero está arruinado. Todo el mundo lo verá». Cora sonrió levemente. Una sonrisa sin felicidad. Solo una determinación fría e inquebrantable. «Exacto», respondió ella. «Quiero que todos lo vean. Quiero que 500 personas en esa iglesia vean exactamente qué clase de gente es la familia Ashford. Sujétalos, Jonah. No escondas ni un solo corte». Jonah acababa de sujetar la última tira de encaje en el cabello oscuro de Cora cuando la puerta se abrió de golpe otra vez, esta vez sin la menor vacilación, y Theodore Ashford entró, vestido con su traje de novio perfectamente hecho a medida. Un destello de irritación cruzó su rostro, antes de que comprendiera del todo la escena que tenía delante. Se detuvo. Su mirada recorrió los restos de encaje en el suelo, el rostro pálido de Jonah. Luego se posó en el cabello de Cora, donde los trozos de encaje rotos colgaban como una telaraña lúgubre. Por un breve segundo, Cora todavía se aferró a un frágil hilo de esperanza. Todavía esperaba lo que cualquier mujer esperaría del hombre con el que estaba a punto de casarse. Indignación, protección, un paso adelante para ponerse de su lado. Pero Theodore solo suspiró, un suspiro cansado y molesto. Luego se frotó el puente de la nariz como si ella fuera la carga más problemática de esa mañana. «Cora», dijo, con la voz llena de reproche, «por favor, deja de ser tan dramática. Sabes lo temperamentales que son mi madre y Priscilla. ¿Por qué siempre tienes que armar un escándalo, precisamente hoy?» Cora lo miró y por primera vez en los 2 años que lo conocía, vio al verdadero Theodore Ashford con una claridad dolorosa. «Lo cortaron en pedazos, hasta el último hilo, Theodore», dijo en voz baja, su voz extrañamente tranquila. «Usaron tijeras para cortarlo a propósito, delante de mí, y se rieron». Theodore agitó la mano con impaciencia. Sus ojos se desviaron hacia la puerta, de donde ya empezaba a llegar el sonido del órgano desde el santuario. «Era solo un trozo de tela vieja», soltó él. Y en el mismo instante en que esas palabras salieron de sus labios, Cora sintió que algo dentro de ella moría en silencio. «Te dije cientos de veces que fueras a una tienda y compraras un velo nuevo y apropiado. Uno caro, del tipo que la gente admiraría. Pero no, tenías que insistir en preocuparte por esa cosa andrajosa que compraste a algún vendedor de segunda mano. Ahora, el cónsul Whittaker ya está sentado en la primera fila. La prensa está abarrotada afuera, y tú planeas avergonzar a toda mi familia por un trozo de encaje. Quítatelo o haz que él te lo sujete bien, y luego sal ahí fuera. No dejaré que humilles a la familia Ashford hoy». Cora no respondió de inmediato. En su mente parpadeó un recuerdo. Aquella tarde lluviosa cuando vio por primera vez el encaje en una húmeda tienda de antigüedades en el North End. El tendero, de ojos huidizos,
había susurrado que una vez perteneció a una dama distinguida, muerta hacía mucho tiempo, y juró que había sido comprado y vendido de forma totalmente legal. Ella había gastado casi todos sus pequeños ahorros para llevárselo a casa, sin saber que ese mismo momento había atado silenciosamente su destino a un hilo que aún no podía imaginar. Pero ahora, de pie ante Theodore, ya no veía el encaje como un error. Lo veía como la única cosa honesta que quedaba en esta habitación. «Tienes razón en una cosa», dijo, levantando la cabeza. Su voz sonó tan clara y firme que incluso ella se sorprendió. «He pasado los últimos 2 años preocupándome por algo andrajoso. Solo que no era el encaje, Theodore. Eras tú». El rostro de Theodore se oscureció de ira y confusión. Abrió la boca como para decir algo, pero se detuvo. Porque el órgano afuera sonaba ahora más fuerte, más urgente. Dio un paso atrás, se enderezó el cuello con un gesto rígido, y la última mirada que le lanzó no contenía afecto alguno, solo la fría irritación de un hombre que temía por su propia imagen. «Haz lo que quieras», dijo con los dientes apretados. «Pero si sales ahí fuera con esa cosa en la cabeza, no digas que no te lo advertí». Luego se dio la vuelta, salió de la habitación y dejó la puerta abierta de par en par tras él. Jonah tomó la mano helada de Cora, pero ella no temblaba. El amor que una vez sintió por ese hombre se había desvanecido por completo, sin hacer ruido. Y lo que quedaba dentro de ella era solo una fría serenidad y una resolución. Nada podía hacerla flaquear. La iglesia de Santa Cecilia estaba abarrotada hasta los últimos bancos. 500 personas de los círculos más elitistas de toda la costa este estaban sentados hombro con hombro bajo los imponentes arcos de piedra. El aire estaba cargado con el aroma de lirios blancos importados y el suave murmullo de susurros privilegiados. Al final del pasillo, Theodore Ashford estaba de pie junto al altar. De vez en cuando, miraba el costoso reloj en su muñeca e intercambiaba una sonrisa forzada con el padrino a su lado. En la primera fila a la derecha, Marguerite y Priscilla estaban sentadas con la espalda orgullosamente recta. Se susurraban cosas detrás de abanicos de seda, esperando el momento en que la novia humillada no se atreviera a aparecer o se arrastrara en un estado lamentablemente destrozado. En el vestíbulo, Jonah había hecho algo extraordinario. Había manejado cada fragmento arruinado del encaje roto con cuidado, y los había prendido en el cabello oscuro de Cora con toda la habilidad que poseía, de modo que las tiras de seda rasgadas, con sus bordes cortados y dentados, caían por su espalda como una telaraña, trágica y desgarradoramente hermosa a la vez. Parecía exactamente lo que era, un acto brutal de destrucción, expuesto sin disimulo, prendido directamente sobre una novia. «¿Estás segura de esto, Cora?», susurró Jonah, sus manos aún temblando ligeramente mientras ajustaba la parte de atrás de su falda. «No tienes que hacer esto». «Estoy segura, Jonah», respondió Cora, su voz tan plana que no quedaba ni una pizca de emoción en ella. «Abre las puertas». El gran órgano cobró vida. Sus solemnes acordes iniciales resonaron por toda la iglesia, y las pesadas puertas del santuario se abrieron. Cora avanzó hacia el pasillo central. De repente, fue como si el aliento de 500 personas se contuviera en sus gargantas al mismo tiempo. Los susurros se desvanecieron. Luego resurgieron en una ola de conmoción y sorpresa que se extendió de una fila de bancos a la siguiente. Mientras Cora caminaba lentamente por el largo pasillo alfombrado, los distinguidos invitados se asomaban desde sus asientos, con los ojos abiertos de asombro. No miraban su vestido. Miraban fijamente el velo arruinado que caía en cascada por su espalda. Los cortes eran dolorosamente claros. Los bordes dentados del viejo encaje, violentamente destrozados, contaban sin palabras la historia de un cruel acto de sabotaje. Una dama en las filas del medio se llevó una mano a la boca. Un hombre mayor inclinó la cabeza y le susurró algo al oído a su esposa. Su ceño estaba fruncido por la confusión. En algún lugar cerca del fondo, el clic de una cámara sonó suavemente y luego se silenció rápidamente, como si incluso la persona que tomaba la foto no pudiera creer lo que acababa de capturar. Ella no caminaba como una víctima. Caminaba con la barbilla en alto, la espalda perfectamente recta. Cada paso era firme y medido,
dando a cada par de ojos en esa sala sagrada tiempo suficiente para ver, para recordar y para entender exactamente lo que le había sucedido en la habitación nupcial esa mañana. En la primera fila, la sonrisa de suficiencia en el rostro de Priscila se congeló de repente y luego desapareció por completo. Fue reemplazada por una mirada de pánico mezclada con furia al darse cuenta de que todo se estaba saliendo de control desastrosamente. Había esperado que Cora ocultara la herida, que se encogiera de vergüenza o que no se atreviera a llevar nada en absoluto. Nunca imaginó que la chica se atrevería a exponer la destrucción ante todo el mundo con un orgullo tan desafiante, llevando la tela arruinada con dignidad. Cora estaba exhibiendo la crueldad de las mujeres Ashford, para que cada persona poderosa en esta sala fuera testigo. Marguerite apretó su abanico de seda con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su rostro se enrojeció profundamente y luego palideció mientras las miradas inquisitivas comenzaban a dirigirse hacia la fila donde se sentaba su familia. Priscilla bajó la cabeza, tratando de evitar los ojos que se volvían hacia ella. Pero era demasiado tarde, porque la historia del velo roto ya se había grabado en la mente de 500 testigos. Y a pesar de todo, Cora siguió caminando hacia el altar, donde Theodore esperaba con un rostro cada vez más pálido, la mandíbula apretada contra la rabia que crecía dentro de él sin control. Cuando Cora finalmente llegó al lado de Theodore al pie del altar, él se inclinó hacia ella, y con los dientes apretados, susurró con una voz llena de veneno que solo ella podía oír. «¿Qué demonios estás haciendo?», siseó. «Te dije que te quitaras esa basura. Pareces loca. Me estás humillando delante de toda esta gente». Cora no se giró para mirarlo. Mantuvo la cabeza en alto, la mirada fija en la cruz sobre el altar, y cuando respondió, su voz fue tranquila, pero cada palabra fue fría y clara. «Les estoy mostrando a tus amigos exactamente qué clase de hombre eres, Theodore», susurró ella. «Un cobarde que se quedó quieto y vio a su familia destruir algo que una vez juró que atesoraba. Querías que lo ocultara para proteger tu dignidad, pero nunca más ocultaré la verdad, solo para que un hombre como tú pueda seguir cómodo». Theodore se puso rígido. Su rostro pasó de un blanco pálido a un rojo oscuro de ira. Ambas manos se apretaron en puños a sus costados. Pero no podía hacer nada en el santuario abarrotado, con cientos de ojos y lentes de cámara observando su más mínimo movimiento. El padre Donovan, un hombre mayor de cabello plateado, había sentido claramente la tensión sofocante que irradiaban los novios, junto con el extraño estado del atuendo de la novia. Se aclaró la garganta ruidosamente. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría la Biblia con bordes dorados bajo la mirada inquisitiva de toda la congregación. «Queridos hermanos», comenzó el sacerdote, su voz resonando hasta los imponentes arcos de piedra. Intentaba mantener un tono solemne, aunque sus ojos no dejaban de mirar el cabello arruinado de la novia. «Estamos reunidos hoy aquí a la vista de Dios y ante esta comunidad para presenciar la unión de este hombre y esta mujer en el sagrado pacto del matrimonio». La ceremonia continuó en una atmósfera tan sofocante que era casi insoportable. Cora permaneció allí como una estatua, completamente separada del hombre a su lado. Su cuerpo estaba inmóvil, mientras su mente estaba extrañamente aguda y clara. No escuchaba las palabras que leía el sacerdote, porque dentro de su cabeza solo quedaba una cosa, un único momento que estaba esperando. Sabía que, según el antiguo ritual, habría un momento en que el sacerdote se detendría y preguntaría si alguien se oponía al matrimonio. Y ese era el momento que ella había elegido. Había imaginado cada movimiento claramente en su mente. Se volvería para mirar a las 500 personas que la observaban. Se quitaría el anillo de compromiso del dedo y lo colocaría en la palma de Theodore. Luego declararía ante todos ellos que se negaba, que nunca formaría parte de esta familia, y saldría por las puertas de la iglesia por sus propios medios, con la cabeza en alto. No como una mujer abandonada, sino como una mujer que había elegido irse. Pequeñas gotas de sudor perlado salpicaban la frente del padre Donovan mientras se acercaba a esa parte de la ceremonia, como si incluso él sintiera que algo inusual estaba a punto de suceder. Tragó saliva. Su mirada recorrió una vez la congregación mortalmente silenciosa. Luego habló, cada palabra resonando claramente bajo la bóveda de piedra.
Si alguien en esta comunidad puede mostrar una causa justa por la cual estos dos no puedan unirse legalmente en matrimonio, proclamó, que hable ahora o calle para siempre. Cora respiró hondo. Su mano se movió ligeramente. Sus dedos comenzaron a alcanzar el anillo en su otra mano. Se preparó para darse la vuelta, pero nunca tuvo la oportunidad. Antes de que pudiera pasar un segundo de silencio, un sonido como un trueno retumbante estalló desde el fondo del santuario. Las dos pesadas puertas de roble de la iglesia de Santa Cecilia, con tachuelas de hierro, se abrieron de golpe con tal violencia que golpearon los muros de piedra con fuerza suficiente para hacer temblar los primeros bancos. El organista se sobresaltó. Sus dedos golpearon una nota estridente y discordante antes de que el sonido muriera en el aire. 500 cabezas se giraron a la vez. Atravesando el vestíbulo llegaron 6 hombres con trajes negros perfectamente confeccionados. Se movían con una precisión aterradora y una unidad escalofriante. Sus ojos recorrían la multitud. Pequeños auriculares se curvaban detrás de sus orejas. A la cabeza iba Bruno Kovac, un hombre corpulento de rostro duro y ojos que no revelaban el más mínimo atisbo de emoción. Su paso era el de un depredador tan acostumbrado a hacer que toda una sala contuviera la respiración que no necesitaba pensar en ello. Justo detrás de ellos iba un hombre cuya presencia parecía absorber el oxígeno de la habitación. Era Drake Holloway. Llevaba un traje oscuro confeccionado con una precisión exquisita hasta la última puntada, sin detalles superfluos y ni una sola arruga. Irradiaba el tipo de autoridad que no necesita mostrarse, porque su mera existencia ya pesaba sobre el espacio que lo rodeaba. Su rostro era una máscara de frialdad y dominio absoluto. Sus ojos gris acero recorrieron una vez la iglesia, y cada uno de sus pasos resonó en el suelo de mármol con el ritmo constante de una cuenta atrás hacia un destino inevitable. No era un invitado, era una fuerza de la naturaleza que acababa de entrar en una habitación de repente demasiado pequeña para contenerlo. Un jadeo de miedo se extendió entre la multitud privilegiada, y luego, lo que realmente congeló el aire no fue simplemente su llegada, sino darse cuenta de quién era. Las personas más poderosas de la costa este, acostumbradas a dar órdenes y hacer que otros se inclinaran, eran ahora las que palidecían más rápido. Un senador sentado en la tercera fila se encogió casi imperceptiblemente. Un famoso magnate inmobiliario tragó saliva. Sus manos se apretaron en su regazo. Los nombres se susurraban rápidamente de un oído a otro. Nombres que nadie se atrevía a decir en voz alta. Porque Drake Holloway era el hombre que todo Boston conocía, y nadie se atrevía a mencionar a plena luz del día. Era la sombra que se cernía sobre los muelles, la mano invisible que guiaba las corrientes de dinero que se movían silenciosamente a través de negocios inmobiliarios y brillantes subastas de arte. El nombre que incluso los hombres más ricos solo se atrevían a pronunciar en habitaciones cerradas y en voz baja. Marguerite Ashford, que momentos antes estaba roja de ira, ahora estaba blanca como el papel, con una mano fuertemente agarrada al brazo de su silla. Priscilla estaba sentada rígida, con los labios entreabiertos, pero no salían palabras. Drake Holloway no se detuvo a reconocer a las personas que bajaban la cabeza para saludarlo con miedo. Caminó directamente por el pasillo central, sus zapatos de cuero pulido golpeando la piedra con un ritmo nítido en medio del silencio absoluto. En el altar, Theodore Ashford parecía estar a punto de desmayarse. Retrocedió un paso en total confusión, luego inclinó la cabeza apresuradamente. «Señor Holloway», tartamudeó Theodore, con la voz quebrada como la de un niño asustado. Y en ese instante olvidó la ceremonia, olvidó incluso a la novia que estaba a su lado. «Señor, qué honor. Debe haber algún malentendido». Pero Drake Holloway lo ignoró por completo. Ni siquiera se molestó en mirar al novio, como si Theodore Ashford no fuera más que un mueble sin importancia que bloqueaba su visión. Sus ojos, fríos y afilados, se habían fijado en un único punto desde el momento en que entró en el santuario, y se movió directamente hacia ese punto sin la menor vacilación. Se detuvo justo delante de Cora. Se quedó allí, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera la aterradora quietud que emanaba de él. Y durante varios segundos largos e interminables,
Toda la iglesia se quedó tan en silencio que se podría haber oído la cera de una vela gotear sobre el altar. Sus ojos grises dejaron el rostro de ella, bajaron lentamente y se posaron en los fragmentos de encaje rotos, prendidos en su cabello oscuro. Y en ese preciso instante, algo en su rostro helado se resquebrajó ligeramente. Drake Holloway levantó lentamente una mano, y el movimiento fue tan deliberado que toda la iglesia pareció contener la respiración mientras observaba. Luego, sus dedos tocaron ligeramente una tira de encaje rota que colgaba junto al rostro de Cora. Lo hizo con suavidad y casi con temblor, como si estuviera tocando algo sagrado que podría desvanecerse con un solo aliento fuerte. Y entonces se congeló. Su mano se detuvo en el aire. Su mandíbula se tensó. Un músculo a lo largo de su mejilla se contrajo antes de temblar violentamente, de una manera que no pudo reprimir. Sus ojos grises, fríos como el acero, y que nunca habían revelado la más mínima emoción ante cientos de personas poderosas, de repente se oscurecieron con algo profundo, doloroso y antiguo. Un dolor enterrado durante tantos años que acababa de ser despertado por una tira de seda arruinada. Lo reconoció. Reconoció cada puntada, cada patrón de encaje trabajado a mano, con una técnica que solo una persona en este mundo había poseído. Cada pequeño detalle que había grabado en su memoria desde que era solo un niño. Este era el velo de novia de su madre. Este era el velo de Rosalind Holloway. Lo que había desaparecido de su vida junto con ella en aquella fatídica noche de hacía tantos años. Lo que había pasado 10 años y una fortuna entera tratando de rastrear a través de subastas clandestinas, anticuarios y los rincones más oscuros de este mundo. Lo que casi había perdido la esperanza de volver a encontrar, y ahora estaba aquí, ante él, hecho pedazos y prendido en el cabello de una novia desconocida, en medio de una boda a la que nunca había sido invitado. Durante un largo momento, tan sofocante que pareció interminable, Drake no dijo nada en absoluto. Solo se quedó allí, mirando los cortes dentados, y la quietud que emanaba de él era más aterradora que cualquier ira. Luego, levantó lentamente la cabeza, sus ojos dejaron el velo y recorrieron la iglesia. Lenta, fríamente, hasta que esa mirada mortal se posó en los dos rostros que se encogían en la primera fila. Margarita y Priscilla Ashford casi se derrumbaron bajo el peso de esa mirada. «Cierre el libro, padre», dijo Drake, su voz baja, pero que llegó hasta el último banco con una claridad tan escalofriante que sonó como una orden que nadie podía desafiar. El padre Donovan tembló tanto que casi se le cae la Biblia, luego la cerró apresuradamente con manos torpes. Drake se volvió hacia la congregación, y cuando volvió a hablar, cada palabra resonó con una autoridad absoluta. Nada podía hacerla flaquear. «Esta boda termina aquí», declaró, y las palabras cayeron sobre el santuario como una sentencia. «El velo que acaban de destruir no es un objeto cualquiera. Es propiedad de la familia Holloway. Nos fue robado hace muchos años. Y ustedes», su mirada se clavó directamente en las dos mujeres Ashford, «le metieron tijeras a algo que me pertenece. Algo que he buscado durante más tiempo del que cualquiera de ustedes podría imaginar». Una ola de terror se extendió por los bancos, y los susurros de pánico murieron al instante bajo la fuerza de sus ojos. Drake dio un paso lento hacia la primera fila, y los 6 hombres de traje negro se movieron silenciosamente con él, haciendo que el aire se sintiera denso con una amenaza tácita. «Pensaron que su dinero y su linaje los protegerían», dijo en voz baja, su voz ahora en un registro tan frío que parecía deslizarse sobre la piel como una cuchilla. «Se han acostumbrado a creer que podían pisotear a quien quisieran, sin enfrentar consecuencias. Pero hoy eligieron la cosa equivocada para destruir y al hombre equivocado para convertirlo en su enemigo». No levantó la voz. No lo necesitaba, porque cada palabra tranquila enviaba un escalofrío por la espalda de cada persona en esa iglesia. Y tanto Marguerite como Priscilla comprendieron que el mundo que siempre habían conocido acababa de derrumbarse bajo sus pies. El silencio mortal en el santuario fue roto por la voz temblorosa de Priscilla. Se levantó de un salto del banco, sus piernas tan inestables que tuvo que agarrarse al respaldo del asiento de enfrente para no caer. «Señor Holloway, no lo sabíamos», tartamudeó ella, su rostro antes arrogante, ahora retorcido por el pánico.
Pensamos que era solo un trozo de tela barata que ella compró para fingir que pertenecía a nuestra clase. Juramos que nunca nos habríamos atrevido a tocar nada que perteneciera a su familia si lo hubiéramos sabido. Marguerite se levantó junto a su hija también, tratando de salvar el último trozo de dignidad, pero su voz ya se había quebrado. Esto debe ser un terrible malentendido, señor. Nuestra familia siempre ha respetado las reglas. Estamos dispuestas a hacer cualquier cosa para arreglar esto. Drake no se molestó en mirarlas de nuevo. Su mirada era tan fría como el hielo en pleno invierno. La ignorancia no es una defensa para la destrucción, dijo en voz baja. No lo arruinaron porque pensaran que era barato. Lo arruinaron porque querían herir a una mujer cuya bondad y talento nunca podrían alcanzar. Justo en ese momento, Theodore se tambaleó hacia adelante, levantando ambas manos en un patético gesto de rendición. Y entonces, sucedió algo que nadie esperaba. Cayó de rodillas allí mismo, en los escalones del altar, ante 500 personas que una vez respetaron a su familia. «Señor Holloway, por favor», suplicó Theodore, su voz frenética y humillante. «Pagaré por cada trozo de daño. Cueste lo que cueste el velo. La familia Ashford extenderá un cheque hoy. 10 veces, 100 veces si es necesario. Por favor, solo permítanos terminar esta ceremonia sin problemas». Cora giró la cabeza para mirar al hombre con el que casi se había casado, y el asco subió dentro de ella con tanta fuerza que casi la enfermó. La arrogancia en su propia súplica, esa creencia de que su dinero podría borrar la crueldad de su familia y reparar algo destruido más allá de toda reparación, realmente la hizo sentir náuseas. Dio un paso adelante, y esta vez no susurró. Dejó que su voz sonara clara y fuerte, resonando en los imponentes arcos de piedra para que cada persona en el santuario pudiera oírla. «No puedes comprar tu salida de esto, Theodore», dijo. Su voz ya no temblaba en absoluto. «Y no queda ninguna ceremonia que terminar. No me casaré contigo. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Estoy aquí, ante toda esta gente, para decir que me niego a convertirme en tu esposa, y me niego a formar parte de una familia que construyó su riqueza sobre el desprecio por aquellos que considera inferiores». Theodore se estremeció como si ella le hubiera dado una bofetada. Una oleada de asombro se extendió por los bancos, y las mismas personas que habían pasado la mañana susurrando cosas crueles sobre el origen pobre de Cora, ahora la miraban con una admiración que ellos mismos no esperaban. Drake Holloway se giró para mirarla, y por primera vez desde que había entrado por las puertas de la iglesia, algo en su duro rostro se suavizó ligeramente. Un profundo respeto parpadeó en sus ojos grises. Hizo un pequeño gesto de asentimiento, como reconociendo algo que ya no se atrevía a esperar ver en otro ser humano. Luego se volvió hacia Bruno, su voz baja y decidida. «Saca a la familia Ashford de aquí. Me ocuparé de ellos a mi manera». Mientras los hombres de traje negro avanzaban en silencio, Drake le dio la espalda a la familia que se derrumbaba y extendió su brazo hacia Cora. «Señorita Bennet», dijo suavemente. Su voz era tan gentil que sorprendió a toda la congregación. «Este lugar ya no merece su presencia. Por favor, permítame acompañarla a la salida». Cora miró el brazo que le ofrecía el hombre más poderoso de Boston. Luego colocó su mano sobre él, y juntos caminaron lentamente por el pasillo, dejando atrás las ruinas de la familia Ashford bajo la mirada atónita de 500 personas. Las consecuencias del desastre en la iglesia de Santa Cecilia cayeron sobre la familia Ashford con tanta rapidez y crueldad que incluso aquellos que mejor entendían el hampa se asombraron de su velocidad. Drake Holloway no necesitó violencia, no necesitó amenazas abiertas, simplemente hizo una cosa. Retiró los hilos invisibles que habían sostenido en silencio todo el imperio Ashford durante años, sin que los propios Ashford lo supieran. A la mañana siguiente, los bancos que siempre habían recibido calurosamente a la familia Ashford, de repente endurecieron su control sobre enormes préstamos, citando cláusulas que nadie había mencionado antes. Al mediodía, los dos socios más grandes del negocio naviero del grupo Ashford se retiraron abruptamente de contratos que ya habían sido firmados, sin ofrecer explicaciones, solo cartas frías anunciando el fin de sus relaciones comerciales. Las acciones del grupo Ashford se desplomaron sin parar en solo unas pocas horas, mientras los inversores olían el colapso
y se apresuraban a huir. Las invitaciones a eventos de la alta sociedad que la familia una vez dio por sentadas, ahora se silenciaron. Las llamadas no eran respondidas, y las puertas que siempre habían estado abiertas de par en par se cerraron de golpe en sus caras. El cónsul Whitaker, el hombre que una vez se sentó en el asiento de honor en la boda, canceló una fusión por valor de cientos de millones de dólares con la empresa de Theodore a la mañana siguiente. Y su negativa se extendió como una señal por toda la clase de élite de que la familia Ashford se había convertido en algo venenoso que nadie se atrevía a tocar. La historia del velo roto y del hombre poderoso que había terminado la boda se extendió por Boston con la velocidad de un incendio forestal. Se susurraba en cada elegante salón, cada club privado, cada mesa de banquete de la clase alta. Y cada vez que se contaba, el desprecio por los Ashford se profundizaba. Las juntas de caridad donde Marguerite una vez ocupó con orgullo la presidencia, le enviaron discretamente cartas solicitando su renuncia. Amigos de varias décadas, de repente se convirtieron en extraños, evasivos y distantes, fingiendo no verla en una multitud. En menos de un mes, la familia que una vez tuvo una vasta riqueza y una posición que parecía imposible de sacudir, lo había perdido casi todo, no por una bala o un puñetazo, sino por algo mucho más aterrador, el rechazo absoluto del mismo mundo al que creían pertenecer. Theodore Ashford se derrumbó más lamentablemente que nadie, aplastado por el escándalo, perseguido por los acreedores y, sobre todo, aterrorizado por la sombra de Drake Holloway, ya no tuvo el coraje de permanecer en la ciudad, donde cada mirada lo observaba con una mezcla de lástima y desprecio. Solo unas pocas semanas después de la boda arruinada, Theodore transfirió silenciosamente lo que quedaba de sí mismo a una sucursal remota de la empresa en una pequeña ciudad de la costa oeste. Huyendo de la humillación, de los chismes y del propio nombre Holloway, que ahora lo atormentaba en cada sueño. Desapareció de Boston sin una palabra de despedida, dejando atrás una familia destrozada y una reputación completamente colapsada. Pero mientras Theodore eligió huir y Marguerite eligió encogerse en la desgracia, Priscilla Ashford no tenía intención de inclinar la cabeza y aceptar el destino. En la mansión de Newport, ahora silenciosa y fría, se sentaba junto a la ventana, mirando al mar, con los ojos secos, sin una sola lágrima, solo una frialdad aguda y odiosa en su mirada. No sentía remordimiento por lo que había hecho. En su mente retorcida, la culpable no era ella. Era la chica pobre que se había atrevido a entrar en su mundo y luego había arrastrado a toda la familia con ella. Y mientras apretaba la mano con tanta fuerza que sus uñas cuidadosamente cuidadas se clavaban en su palma, juró en silencio que Cora Bennett algún día pagaría por todo lo que había causado. 3 días después de la boda arruinada, un sedán negro brillante se detuvo frente al viejo edificio de apartamentos donde vivía Cora. Parecía completamente fuera de lugar en la estrecha calle, bordeada de edificios de ladrillo rojo, descoloridos por el tiempo. Del coche bajó una mujer de unos 40 años, elegante y serena, con el pelo cuidadosamente recogido y un traje negro confeccionado con esmero hasta la última puntada. Se presentó como Victoria Falcone. Luego le entregó a Cora un sobre grueso de color crema, sin nada más que un sello de cera, con un emblema que Cora no reconoció. Dentro había una tarjeta escrita a mano, con una caligrafía firme y decidida. La invitaba a la mansión Holloway. «El señor Holloway está muy ansioso por verla de nuevo», dijo Victoria, su voz baja y tranquila, sin revelar el más mínimo rastro de emoción. «El coche la llevará allí si acepta. La decisión es enteramente suya. No hay coacción aquí». Algo en la compostura de la mujer hizo que Cora confiara en ella, y después de una breve vacilación, asintió. El coche la alejó de las calles familiares de Boston, a través de suburbios que se volvían más dispersos y tranquilos, hasta que giró en un largo camino privado, sombreado a ambos lados por hileras de árboles antiguos, despojados de hojas. La mansión Holloway apareció al final del camino como un castillo de piedra gris. Se alzaba en medio de un paisaje desolado. Sus ventanas altas y estrechas reflejaban la luz fría del cielo de la tarde, y toda la estructura irradiaba una elegancia oscura,
magnífica pero solitaria, hermosa pero manchada por el color de secretos enterrados. Victoria guió a Cora a través de largos pasillos con suelo de mármol, con retratos de los antepasados Holloway colgando a ambos lados, sus ojos severos mirando hacia abajo, hasta que entraron en un vasto estudio forrado de estanterías que llegaban al techo y una chimenea que ardía a fuego lento. Drake Holloway estaba de pie junto a un gran escritorio de caoba, y cuando se giró para mirarla, su rostro ya no tenía la frialdad aterradora que había mostrado en la iglesia, sino algo más tranquilo y mucho más pesado. «Gracias por venir, señorita Bennet», dijo. Sobre el escritorio, cuidadosamente extendidos sobre capas de papel de archivo especializado, estaban los fragmentos del velo, dispuestos con reverencia como los huesos de un ser vivo perdido. Cora se acercó, y cuando los vio, su corazón se encogió. Drake permaneció en silencio durante un largo rato, con los ojos puestos en las tiras de encaje rotas. Luego comenzó a hablar, su voz baja y distante, como si hiciera eco desde un lugar profundo del pasado. «Este velo perteneció a mi madre, Rosalind Holloway», dijo él. «Ella misma lo bordó para el día de su boda, puntada por puntada, usando una técnica que aprendió de su abuela en la tierra natal al otro lado del océano. No era simplemente un velo de novia. Para ella, era toda una historia de linaje, de amor, de todo lo que más apreciaba». Hizo una pausa, y Cora vio cómo sus nudillos se apretaban contra el borde del escritorio. «Hace muchos años, cuando yo era muy joven, hubo una noche en que todo en mi vida cambió para siempre. Mi madre se fue esa noche en un incidente que, incluso ahora, todavía tiene muchas cosas sin explicar. Y junto con ella, este velo desapareció sin dejar rastro. Fue arrebatado a mi familia, sacado de contrabando a través de los canales más oscuros de este mundo. Y durante todos estos años, lo he buscado sin parar. No solo porque es la última reliquia de mi madre, sino porque siempre he creído que contiene algo. Un trozo de la verdad que alguien enterró deliberadamente junto con ella». Levantó los ojos hacia Cora, y en esos ojos grises, por primera vez, ella no vio poder, sino una pérdida profunda que nunca había sanado. Drake rodeó el escritorio de caoba y se paró junto a Cora. Su mirada se posó en una tira de encaje en particular que yacía apartada de las demás, una sección del borde amarillenta por los años, pero que aún conservaba su exquisito bordado. «Cuando mi gente me trajo este velo después de que fuera destrozado», dijo lentamente, «hice que mis mejores especialistas lo examinaran, y descubrieron algo que ni siquiera yo había sabido durante todos esos años de búsqueda». Señaló el borde del encaje, donde las diminutas puntadas formaban un patrón que a primera vista cualquiera habría confundido con una decoración ordinaria. «Mi madre escondió algo dentro de estas mismas puntadas. Un mensaje, un código encriptado a través de la técnica de bordado a mano que solo ella conocía. Mis especialistas confirmaron que existe. Pueden ver la estructura inusual en la forma en que se dispusieron las puntadas, pero ninguno de ellos tiene la capacidad de decodificarlo. Porque hacerlo requiere a alguien que no solo entienda las técnicas de bordado antiguo, sino que también sea lo suficientemente delicado para leer el lenguaje silencioso oculto en cada hilo». Cora se inclinó para estudiar la tira de encaje que él había indicado, y al instante sus ojos, entrenados durante tantos años, reconocieron lo que acababa de describir. Había una irregularidad en el ritmo de las puntadas, un orden oculto bajo una superficie que parecía aleatoria, una mano que había tejido deliberadamente algo en él, algo que solo aquellos que realmente entendían el oficio podían reconocer. Su corazón comenzó a latir más rápido. En ese momento, la artesana que había en ella se sintió atraída con una fuerza irresistible, porque esto no era simplemente un velo viejo, sino un acertijo, tejido con el amor y los secretos de una mujer muerta hacía mucho tiempo. Drake se giró para mirarla, y su voz se volvió más solemne. «Señorita Bennet, la he investigado. Sé sobre el trabajo que una vez hizo en talleres de conservación, sobre los textiles antiguos que devolvió a la vida cuando todos los demás se habían rendido. Y sé que fue usted quien pasó 9 meses restaurando este velo cuando ni siquiera sabía lo que realmente era. En todo este país no hay nadie más con sus manos y su ojo. Quiero invitarla a convertirse en la especialista en restauración privada de la familia Holloway.
Tendrá su propio taller aquí en esta mansión, un presupuesto ilimitado y acceso completo a todos los materiales que necesite. Y su primera tarea será restaurar el velo de mi madre mientras decodifica el mensaje que ella escondió en su interior. Cora se quedó inmóvil, su corazón dividido entre muchas emociones contradictorias. Una parte de ella, la artesana que anhelaba tocar una obra tan extraordinaria como esta, casi quiso aceptar de inmediato, porque este era el tipo de oportunidad por la que cualquier especialista en restauración del mundo estaría dispuesto a sacrificarlo todo. Y también estaba la ardiente curiosidad por el secreto oculto en el velo, por la historia de la mujer que había desaparecido en la oscuridad hacía tantos años. Pero otra parte de ella dudaba, porque entendía muy bien quién era el hombre que estaba ante ella, un jefe de Lampa, un hombre al que todo Boston temía. Y entrar en su mansión también significaba entrar en un mundo lleno de peligros que nunca podría prever por completo. ¿Por qué yo?, preguntó en voz baja, sus ojos levantándose para buscar en los de él una respuesta. Podría contratar a cualquiera, podría forzar a cualquiera. ¿Por qué pide mi consentimiento? ¿Y por qué me confiaría lo más preciado que tiene? Drake guardó silencio por un momento. Luego respondió, su voz tan baja y sincera que la sorprendió. Porque ese día en la iglesia, vi algo que no había visto en la gente durante mucho tiempo. Vi a una mujer de pie en medio de una multitud que la humillaba, y aún así se negó a inclinar la cabeza. Una mujer que valoraba la belleza y la verdad más que su propia seguridad. Usted no destruyó ese velo, usted lo amó. Y por eso confío en usted, señorita Bennet, más que en cualquier otra persona que haya conocido. Cora aceptó. Y durante sus primeros días trabajando dentro de la mansión, mientras comenzaba a estudiar cuidadosamente cada fragmento del velo bajo lámparas especializadas, una pregunta seguía volviendo a su mente y se negaba a dejarla en paz. ¿Cómo podía una reliquia tan preciosa de la familia Holloway, algo que había sido buscado durante 10 años sin que nadie lo encontrara, haber estado tranquilamente en una húmeda tienda de antigüedades en el North End, solo para caer en manos de una pobre artesana de la restauración como ella, por un precio tan pequeño que era casi insignificante? Cuanto más pensaba en ello, más sentía que algo andaba mal, una coincidencia demasiado grande para ser meramente accidental. Recordó al tendero de ojos huidizos, la forma en que se había apresurado a vender el velo como si quisiera sacarlo de su tienda lo más rápido posible, y su burda insistencia en que el artículo había sido comprado y vendido de forma totalmente legal. Cora le llevó esa sospecha a Victoria, y la astuta mujer la escuchó con tal atención que Cora supo que había tocado algo importante. «Tiene buenos instintos, señorita Bennet», dijo Victoria en voz baja, su mirada agudizándose. «Déjeme investigar a ese tendero». En 2 días, la red de información de Drake había descubierto todo lo que valía la pena saber sobre el anticuario del North End, y lo que Victoria trajo de vuelta dejó a Cora y a Drake en silencio. El tendero no era un vendedor de segunda mano insignificante, como parecía. Era un eslabón en una red de contrabando que movía mercancías ilegales y antigüedades, una red que había operado silenciosamente durante muchos años. Y lo más importante, esa red estaba directamente conectada a un nombre que Drake no había oído en mucho tiempo, un nombre que hizo que su rostro se oscureciera en el momento en que Victoria lo pronunció. La tienda del North End era uno de los puntos de transferencia, un lugar donde los objetos de origen turbio veían sus historias limpiadas antes de ser revendidos a compradores que no sabían nada. «Esto es lo que no entiendo», dijo Cora, frunciendo el ceño. «Si este velo era tan valioso y tan buscado, ¿por qué fue arrojado a una tienda destartalada y vendido por casi nada, en lugar de ser negociado en las costosas salas de subastas clandestinas donde usted había estado buscando?» Drake se quedó pensativo durante un largo rato. Luego respondió lentamente, y su explicación hizo que todas las piezas comenzaran a encajar. «Porque la gente que se lo llevó no conocía su verdadero valor», dijo. «Todos estos años estuve buscando un precioso velo de novia de la familia Holloway, algo claramente descrito en los registros antiguos, pero lo que llegó a sus manos ya no se parecía a eso. Con el tiempo, se hizo que el velo pareciera más viejo. Sus marcas de identificación más obvias habían sido eliminadas, y se había disfrazado como una pieza de encaje antiguo sin nombre y sin historia.
quizás por las mismas personas que habían ocultado deliberadamente su origen para que nadie pudiera rastrearlo. A los ojos de un anticuario ordinario, era solo un objeto viejo que valía unos pocos dólares. Solo después de que llegó a sus manos, a las manos de alguien con suficiente talento y paciencia para restaurarlo durante 9 meses, el bordado original, las señales de mi familia e incluso el código oculto comenzaron a aparecer lentamente. Usted no solo encontró el velo, señorita Bennet. Usted fue quien lo despertó. Cora sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta del verdadero significado de esas palabras. Resultó que su entrada en esa tienda, en aquella tarde lluviosa de hacía años, su vaciado de sus ahorros para llevarse el velo a casa, no había sido un simple accidente en absoluto. Algo más grande, más oscuro, la había guiado silenciosamente hasta esta reliquia. Y ahora, que el velo había sido despertado y su secreto comenzaba a revelarse, comprendió que ya no era simplemente una inocente artesana de la restauración. Sin saberlo, había entrado en el centro de un misterio antiguo y sangriento. Un misterio que algunas personas habían matado para enterrar. Y ahora esas personas podrían no dejarla en paz una vez que supieran que el velo había regresado, y que alguien estaba comenzando lentamente a leer lo que creían que había sido borrado para siempre. El taller de restauración que Drake reservó para Cora estaba en el ala este de la mansión. Una habitación espaciosa llena de luz natural proveniente de altas ventanas, equipada con todo lo que un artesano podría soñar, desde delicados microscopios e hilos de seda de todos los tonos, hasta un sistema de control de temperatura y humedad preciso hasta el más mínimo detalle. En ese espacio tranquilo, Cora encontró de nuevo la paz que creía haber perdido, y cada día se inclinaba incansablemente sobre los fragmentos de encaje, uniendo pacientemente cada hilo del velo. Drake comenzó a visitar su taller. Al principio, solo pasaba brevemente para preguntar sobre su progreso, pero poco a poco, esas visitas se hicieron más largas, y a menudo acercaba un taburete a su mesa de trabajo, se quitaba la chaqueta formal del traje, se arremangaba las mangas de la camisa blanca y se sentaba en silencio a observar cómo sus manos se movían con grácil maestría. Hablaban durante horas, y en esas conversaciones, Cora vio gradualmente a una persona completamente diferente, oculta bajo el caparazón frío y despiadado que todo Boston temía. «Ella debió de quererte mucho», dijo Cora en voz baja una tarde, mientras sus dedos aseguraban suavemente un hilo en su lugar. «La gente no esconde un mensaje entero dentro de un velo de novia, a menos que tenga algo terriblemente importante que quiera confiar a alguien que ama». Drake guardó silencio por un momento, sus ojos siguiendo los movimientos de las manos de ella. «Tenía 9 años cuando mi madre se fue», dijo finalmente. «Y esta fue la primera vez que permitió que alguien tocara ese recuerdo. Todavía recuerdo su olor, a lavanda e hilo de seda. Solía sentarse junto a la ventana por las tardes y bordar, y yo me sentaba a sus pies, viendo sus dedos moverse exactamente como se mueven los tuyos ahora. Siempre me decía que cada puntada tenía un significado, que una persona podía contar una historia entera solo con hilo y tela, si era lo suficientemente paciente y sincera». Se detuvo, y Cora notó que su voz bajaba ligeramente. No entendí completamente sus palabras entonces. Solo era un niño, pero después de la noche en que la perdí, pasé el resto de mi vida tratando de entender y tratando de encontrar lo único de ella que quedaba. Cora hizo una pausa, levantó los ojos hacia él, y en ese momento no vio a un jefe poderoso, sino a un niño de 9 años todavía de pie, junto a una ventana vacía, esperando a alguien que nunca volvería. «Perdí a mis padres cuando tenía 16 años», dijo en voz baja, compartiendo algo que rara vez contaba a nadie. «Después de eso, viví con mi abuela, y fue ella quien me enseñó este oficio. Solía decir que las cosas dañadas no carecen de valor, que a veces algo que ha sido herido puede volverse más hermoso de lo que era cuando estaba entero, si sabemos cómo honrar sus cicatrices. Creo que por eso elegí este trabajo, porque entiendo lo que se siente al ser visto por el mundo como algo roto, como algo que se debe desechar». Drake la miró durante un largo rato, y algo en sus ojos cambió. Una comprensión silenciosa comenzaba a crecer entre dos personas que venían de mundos tan lejanos. En la habitación silenciosa, con solo el suave tic-tac del reloj antiguo,
y el leve crepitar de la chimenea, la distancia entre ellos pareció reducirse de una manera que ambos sintieron, pero que ninguno se atrevió a nombrar. Cuando Cora alcanzó un carrete de hilo y sus dedos rozaron accidentalmente la mano de él, ambos se quedaron quietos por un momento sin aliento. Y una emoción, tensa y tentadora a la vez, pasó entre ellos como una corriente eléctrica. Drake fue el primero en retirar la mano. Se levantó un poco demasiado rápido, y cuando se disculpó y salió del taller, Cora se dio cuenta de que su corazón latía más rápido de lo normal, y que el hombre más peligroso de Boston había comenzado a deslizarse en los rincones ocultos de su corazón de una manera que nunca había esperado. Le llevó casi 3 semanas de trabajo incansable, trabajando bajo las lámparas hasta altas horas de la noche, antes de que Cora decodificara gradualmente el mensaje oculto en el bordado. El secreto residía en el ritmo de las propias puntadas, en la forma en que Rosalind Holloway había cambiado hábilmente la longitud y la dirección de cada hilo según su propia regla privada, convirtiendo lo que parecían patrones decorativos en un sistema de símbolos que solo alguien que realmente entendiera el arte del bordado antiguo podría leer. Cuando las piezas finales finalmente encajaron y el mensaje completo apareció ante sus ojos, Cora se quedó inmóvil en su silla durante un largo rato, con las manos temblando, porque lo que acababa de descubrir era más pesado y doloroso de lo que jamás había imaginado. Esa noche, mandó llamar a Drake al taller. Cuando él entró y vio su rostro pálido, supo de inmediato que había encontrado algo. «Lo he decodificado», dijo en voz baja, con la voz entrecortada. «Señor Holloway, este mensaje tiene 2 partes, y no sé por dónde empezar». Drake acercó una silla y se sentó frente a ella, su rostro tenso, pero quieto. «Cuéntamelo todo», dijo. Cora respiró hondo. «La primera parte es una acusación. Su madre sabía que su vida estaba amenazada. Sabía quién estaba detrás del complot contra su familia, y bordó el nombre de esa persona en este velo como una última prueba en caso de que nunca tuviera la oportunidad de decir la verdad en voz alta. Esa persona era alguien de su propia familia, alguien a quien ella llamaba Yaniro. Cuando se pronunció ese nombre, Cora vio cómo el rostro de Drake se congelaba. Sus ojos grises se oscurecieron como cubiertos por una sombra, y su alto cuerpo pareció convertirse en piedra. Yaniro, el primo tío en el que una vez confió, el hombre que había estado a su lado durante los años de duelo después de la partida de su madre. El hombre que había fingido compartir su pérdida, mientras esas mismas manos estaban manchadas por el crimen. Una conmoción recorrió todo el ser de Drake. Una terrible mezcla de ira hirviente y el dolor de una traición que había ardido durante años y que solo ahora salía a la luz. Pero Cora no había terminado. «Y la segunda parte», continuó, y esta vez su voz se quebró, sus ojos brillando con lágrimas. «La segunda parte no es una acusación. Es un mensaje que su madre le dejó a usted». Drake levantó la cabeza bruscamente, y por primera vez desde que Cora lo conocía, vio una vulnerabilidad desnuda aparecer en los ojos del hombre más poderoso de Boston. «Léemelo», dijo, y su voz era ronca, casi nada más que un susurro. Cora bajó los ojos a la traducción que había escrito cuidadosamente, y leyó las palabras que Rosalind Holloway había confiado a cada puntada, destinadas a su amado hijito. «A mi amado hijo, si un día estás leyendo estas palabras, entonces quizás ya no estoy a tu lado. Te ruego que no dejes que el dolor y el odio devoren quién eres. Que no dejes que la oscuridad te convierta en alguien como los que nos hicieron daño. Naciste con un corazón bondadoso. Lo sé, y no importa cuánto la vida intente forjarte en piedra y acero. Te ruego que te aferres a esa parte gentil dentro de ti. Vive una vida que me enorgullezca. Y encuentra a alguien que te ame por quien eres, no por el poder o el miedo que infundes. Te amo siempre». Cuando Cora terminó de leer, la habitación se sumió en un silencio absoluto, y entonces sucedió algo que nunca pensó que presenciaría. Drake Holloway, el hombre al que nadie en la ciudad se atrevía a mirar directamente a los ojos, inclinó lentamente la cabeza, sus hombros temblaban, y una sola lágrima se deslizó en silencio por su rostro de piedra. Durante tantos años había buscado este velo para cazar a su enemigo, para vengarse,
Pero lo que encontró al final no fue un arma de venganza, sino el último abrazo de la madre, que creía perdida para siempre. Cora colocó suavemente su mano sobre la de él, y esta vez él no la apartó. Mientras Cora y Drake descubrían gradualmente la verdad enterrada durante tantos años, en otra parte de la ciudad, una fuerza antigua y peligrosa también había comenzado a sentir que algo andaba mal. Gennaro Holloway era un hombre demasiado acostumbrado a existir en las sombras, y durante muchos años había vivido una vida pacífica bajo la apariencia de un miembro respetado de la familia, mientras se beneficiaba silenciosamente del mismo crimen que había cometido en aquella fatídica noche de antaño. Pero cuando la noticia de que el velo de novia de Rosalind había sido encontrado y estaba siendo restaurado llegó a él a través de canales clandestinos, una fría inquietud comenzó a invadirlo. Sabía mejor que nadie que Rosalind había sido una mujer inteligente y desconfiada, y no podía descartar la posibilidad de que hubiera dejado algún rastro, alguna prueba que pudiera exponerlo después de todos estos años. No podía permitir que eso sucediera, y para detenerlo necesitaba una forma de entrar en el mundo cerrado que rodeaba a Cora Bennett, la mujer que tenía la llave para desvelar su secreto. Por eso, Kaniro buscó deliberadamente un nombre que su red le dijo que también albergaba un profundo odio por esa misma chica. Una noche, dentro de la fría mansión de Newport, donde Priscilla Ashford vivía los amargos días de su colapso, un hombre extraño apareció sin previo aviso. Priscilla, ahora cansada y de lengua afilada, después de todo lo que había sucedido. Al principio intentó despedirlo, pero sus primeras palabras la hicieron detenerse y escuchar. «Usted y yo tenemos un enemigo en común, señorita Ashford», dijo Gennaro, su voz suave, pero ocultando un peligro que hizo temblar a Priscilla a pesar de sí misma. «La chica que destruyó a su familia es también la persona que amenaza todo lo que he construido. Creo que podemos ayudarnos mutuamente». Priscilla entrecerró los ojos ante el extraño. La sospecha se mezclaba con un destello de oscuro interés en su mirada. «¿Quién es usted y por qué debería confiar en usted?», preguntó, su voz aún cautelosa. Gennaro sonrió, una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Mi nombre importa menos que lo que puedo darle. Usted quiere vengarse de Cora Bennett. Quiere verla pagar por la caída de su familia. En cuanto a mí, necesito que se detenga antes de que cabe demasiado profundo en cosas que deberían haber permanecido enterradas para siempre. Usted tiene acceso a lugares que yo no puedo alcanzar. Conoce a la gente, las relaciones, los círculos sociales en los que ella se mueve ahora. Y yo tengo los medios y la gente para hacer realidad sus deseos, solos. Ni usted ni yo podemos tocarla porque está protegida por Drake Holloway, pero juntos podemos encontrar la oportunidad». Priscilla permaneció en silencio durante un largo rato, sopesando esa peligrosa oferta. La razón le decía que unirse a un hombre tan sombrío era una locura, que se estaba metiendo en un pantano aún más profundo que el abismo en el que acababa de caer su familia. Pero el odio dentro de ella había corroído cada ápice de sabiduría que le quedaba. Y la idea de ver a Cora Bennett caer, de devolverle a esa chica toda la humillación que Priscilla creía que le había infligido a su familia, era demasiado tentadora para rechazarla. Finalmente, levantó la cabeza, y una sonrisa fría y retorcida apareció en el rostro, que una vez fue considerado elegante. «Está bien», dijo Priscilla en voz baja. «No necesito saber quién es usted, y no me importa lo que quiera de ella. Solo necesito una cosa, ver a Cora Bennett perder todo lo que tiene, de la misma manera que ella me lo quitó todo a mí». Y así, en esa habitación oscura, se formó una alianza venenosa entre dos personas de dos mundos diferentes que compartían una cosa en sus corazones: odio. Fuera de la ventana, las olas del mar seguían golpeando las rocas con su ritmo constante, frías e indiferentes, completamente ajenas a la tormenta que estas dos personas estaban comenzando a encender en silencio. La red de Gennaro se movió rápida y silenciosamente. Y fue la información que Priscilla proporcionó sobre los hábitos, el horario y los puntos débiles de la protección alrededor de Cora lo que le ayudó a encontrar el momento adecuado para atacar. Una noche, tarde,
cuando la mayor parte de la mansión se había sumido en el silencio y Cora todavía se demoraba en el taller de restauración para terminar las etapas finales de su trabajo. Dos hombres extraños aprovecharon un hueco en el cambio de turno del equipo de seguridad y se deslizaron en el ala este del edificio. Cora estaba inclinada sobre su mesa de trabajo, completamente absorta en su labor, cuando una repentina sensación de inquietud la hizo levantar la cabeza. Se quedó quieta al ver a dos figuras moviéndose silenciosamente hacia ella desde la puerta. El instinto le dijo que esos hombres no habían venido con buenas intenciones. Y cuando uno de ellos habló, con voz fría y amenazante, su propósito quedó dolorosamente claro. «Ha estado cavando demasiado hondo, señorita Bennet», dijo el hombre, acercándose un paso a la vez. «Hay cosas que deberían haberse dejado en paz, y está a punto de aprender esa lección». Cora retrocedió rápidamente, su corazón latiendo con fuerza, sus ojos recorriendo la habitación en busca de una salida o algo que pudiera ayudarla. Agarró el velo que estaba siendo restaurado, impulsada por el instinto de proteger lo más preciado. Luego retrocedió lentamente hacia la esquina de la habitación donde Drake había instalado un timbre de alarma de emergencia. En ese momento desesperado, se lanzó hacia el timbre y lo golpeó con todas sus fuerzas justo antes de que uno de los dos hombres pudiera agarrarla. La estridente alarma rompió al instante el silencio de toda la mansión, resonando por los pasillos de piedra. Y los hombres se congelaron por un momento, la confusión evidente en sus rostros, al darse cuenta de que el plan se había roto. Cora aprovechó ese instante para liberarse, aferrando el velo con fuerza a su pecho y retirándose más profundamente en la esquina. Puso todo lo que pudo alcanzar entre ella y los atacantes. Una mesa, una silla, mientras su corazón sentía que podría salirse de su pecho. En solo unos segundos que parecieron interminables, pasos apresurados retumbaron desde el pasillo exterior, y la puerta del taller se abrió de golpe. Drake Holloway entró corriendo, seguido por Bruno y sus hombres, y en el momento en que vio a Cora acurrucada en la esquina, con dos extraños acercándose a ella. Algo en sus ojos ardió con más ferocidad que cualquier cosa que Cora hubiera presenciado. El equipo de seguridad de Drake redujo rápidamente a los intrusos. Se desató una breve y violenta lucha antes de que fueran completamente dominados y arrastrados afuera. Pero a Drake apenas pareció importarle. En el momento en que la habitación estuvo segura, cruzó el taller en solo unas pocas zancadas y se acercó a Cora. Sus manos, generalmente tan firmes y frías, ahora temblaban ligeramente mientras le levantaba el rostro para poder verla claramente. «¿Estás bien?», preguntó, y su voz, usualmente tranquila y autoritaria, se quebró con un miedo desnudo que no pudo ocultar. «¿Te hicieron daño? Mírame, Cora». Cora levantó los ojos hacia él, y cuando vio el miedo real en los ojos del hombre que toda la ciudad temía, sintió que algo dentro de ella se derretía. «Estoy bien», susurró, aunque todo su cuerpo todavía temblaba. «Todavía estoy bien. El velo también está a salvo». Pero a Drake ya no parecía importarle el velo. La atrajo a sus brazos y la abrazó con fuerza, como si temiera que si la soltaba, desaparecería. Y en ese momento tan vulnerable, dos personas que se habían acostumbrado demasiado a llevar cada dolor solas, de repente se dieron cuenta de que ya no estaban solas. «Pensé que te había perdido», susurró Drake en su cabello, con la voz ahogada. «Cuando oí esa alarma, no podía pensar en nada más que en ti. No puedo perderte, Cora, no puedo». Y por primera vez, Cora entendió que este hombre, que había perdido tanto en su vida, ahora tenía más miedo de la idea de perderla a ella que de cualquier otra cosa en el mundo. Después de esa noche horrible, Drake no se permitió descansar ni un segundo. Sabía que el ataque no había sido un accidente, que los intrusos habían sido guiados por alguien que conocía el horario de Cora y los puntos débiles de la protección a su alrededor, y estaba decidido a encontrar a la persona detrás de ello. Victoria comenzó a investigar con toda su agudeza y frialdad habituales, siguiendo incluso las pistas más pequeñas, interrogando a los dos hombres capturados, rastreando los flujos de dinero y las comunicaciones secretas. En solo unos pocos días, el cuadro completo de la conspiración emergió lentamente, y lo que Victoria trajo y colocó en el escritorio de Drake hizo que su rostro se oscureciera de ira.
Los dos intrusos eran hombres de Yaniro, lo cual no estaba fuera de lo que esperaba. Pero lo que dejó a Drake y a Cora atónitos fue el segundo nombre conectado al asunto. El nombre de la persona que le había dado a Yaniro información interna sobre el mundo en el que vivía Cora. Fue Priscilla Ashford. Ella fue quien señaló el camino, dijo Victoria, colocando ante ellos la evidencia de reuniones secretas entre Priscilla y la gente de Yaniro. Yaniro la buscó deliberadamente y usó su odio por la señorita Bennet. Ella no sabía quién era realmente Yaniro, ni lo que quería, pero estaba dispuesta a unirse a él solo para ver caer a la señorita Bennet. Al escuchar esas palabras, Cora sintió un dolor agudo extenderse por su pecho, una herida más profunda incluso que el miedo que había sentido la noche del ataque. Había pensado que todo con la familia Ashford había terminado, que había pasado página de ese doloroso capítulo antiguo y comenzado una nueva vida. Pero ahora se daba cuenta de que el odio de Priscilla permanecía intacto, incluso creciendo más venenoso después del colapso de su familia. Y esa mujer había estado dispuesta a poner a Cora en peligro simplemente para satisfacer su sed de venganza. ¿Por qué?, susurró Cora, sus ojos brillando con lágrimas. Nunca le hice nada para herirla. Solo me negué a inclinar la cabeza ante su crueldad. Y aún así, no me deja en paz, incluso después de que he dejado sus vidas. Drake se acercó a su lado y le puso suavemente la mano en el hombro. Un gesto que solo unas semanas antes nadie podría haber imaginado de un hombre como él. Algunas personas no soportan ver a alguien a quien una vez despreciaron seguir de pie y vivir mejor que ellos, dijo en voz baja. Su crueldad no es tu culpa, Cora. Es una enfermedad en sus propias almas, y nunca debes culparte por la fealdad de otra persona. Cora guardó silencio durante un largo rato, dejando que las lágrimas corrieran antes de secárselas ella misma. Y cuando levantó la cabeza, Drake vio en sus ojos ni miedo ni dolor, sino la misma resolución de hierro que una vez había visto en ella en la iglesia de Santa Cecilia. La resolución de una mujer que estaba demasiado cansada de ser siempre la que se veía obligada a soportar. No me esconderé, dijo, su voz firme de nuevo. Toda mi vida, siempre he inclinado la cabeza, siempre he soportado, siempre he tratado de hacerme lo suficientemente pequeña para que nadie se sintiera incómodo. Pero he aprendido una cosa. Esconderse nunca hace que la gente como ellos se detenga. Quiero enfrentar esto, Drake. Quiero que termine de una vez por todas para que tanto tú como yo podamos ser verdaderamente libres. Drake la miró durante un largo rato, y en sus ojos surgió una mezcla de preocupación y profundo respeto. Una parte de él quería esconderla, quería construir una fortaleza a su alrededor para que ninguna fuerza en el mundo pudiera volver a tocarla, pero entendió que hacerlo le quitaría la misma fuerza que le había hecho amarla. La fuerza de una persona que se atrevía a mantenerse erguida en medio de una tormenta. Está bien, dijo finalmente en voz baja, apretando suavemente su mano alrededor de la de ella. Terminaremos esto juntos, pero tienes que prometerme una cosa, que no te apartarás de mi vista hasta que esto termine. Why, Cora, por primera vez después de tantos años de luchar contra el mundo entero por su cuenta, asintió, aceptando que alguien más llevaría el peso con ella. Drake tenía todo lo que necesitaba para acabar con Yaniro, de la manera en que el Ampa suele tratar a los traidores. Y una parte de él, la parte forjada a través de años de dolor y violencia, anhelaba hacer exactamente eso. Cuando Victoria organizó una reunión con Yaniro, dentro de un viejo almacén abandonado cerca del puerto, Drake entró en ese lugar con la rabia que había ardido dentro de él durante tantos años, ahora hirviendo en sus venas. Yaniro estaba allí, más viejo ahora, pero aún con la misma compostura astuta, y cuando vio el rostro del sobrino al que había traicionado, una leve sonrisa asomó a sus labios. «Así que finalmente lo sabes», dijo Yaniro, su voz sin el más mínimo rastro de remordimiento. «Tu madre siempre fue demasiado lista para vivir mucho tiempo. Vio demasiado, sabía demasiado. Solo hice lo que tenía que hacerse para proteger mi posición en esta familia». Esas arrogantes palabras echaron leña al fuego que ardía dentro de Drake. Y por un momento dio un paso adelante. Su mano se apretó en un puño. Todo su cuerpo temblaba con el deseo de volcar todo el dolor de esos años sobre el hombre que había destruido su vida. Pero en ese mismo instante,
El último mensaje de Rosalind resonó en su mente. Las palabras que Cora le había leído. La súplica de una madre pidiéndole que no dejara que la oscuridad devorara quien era, que no dejara que ese hombre lo convirtiera en alguien como él. Y junto a esas palabras, escuchó la voz suave pero inquebrantable de Cora, la mujer que se había parado ante él la noche anterior, y le había dicho que si terminaba esto con sangre, entonces Yaniro ganaría, porque habría arrastrado a Drake a su nivel y lo habría convertido exactamente en lo que su madre le había suplicado que nunca se convirtiera. Drake se quedó quieto, su respiración pesada, y en una feroz lucha interna que pareció durar una eternidad, tomó la decisión más difícil de su vida. Lentamente, aflojó el puño. «No», dijo en voz baja, su voz temblorosa pero firme. «No te mataré, porque si lo hago, me convertiré en ti. Y eso es lo único que mi madre me suplicó que nunca dejara que pasara. No vales el precio de mi alma». En lugar de una venganza sangrienta, Drake eligió un camino que asustó a Yaniro aún más. Con todo el poder y la vasta red en sus manos, hizo lo que muy pocos hombres podrían haber hecho. Expuso cada uno de los crímenes de Yaniro a la luz, no solo a las autoridades a través de pruebas cuidadosamente preparadas, sino también al mismo AMPA en el que Yaniro había confiado para sobrevivir. En pocas semanas, Yaniro fue despojado de todo poder, de cada aliado, de cada recurso que había construido durante tantos años. Abandonado y rechazado por las mismas personas que una vez lo temieron, se convirtió en un hombre sin nada, completamente aislado, viviendo el resto de sus días con miedo y desprecio. Un destino que para un hombre como él era peor que la muerte. En cuanto a Priscilla Ashford, las pruebas de su papel en el complot para atacar a Cora fueron completamente reunidas por Victoria y entregadas a las autoridades. Tuvo que enfrentar las consecuencias legales de lo que había hecho. Y esta vez, ninguna cantidad de dinero o reputación de los Ashford pudo salvarla. Cuando Cora se enteró de cómo Drake había manejado todo, fue a buscarlo, y vio en sus ojos una paz que nunca antes había visto, como si la carga de tantos años de odio finalmente hubiera sido depuesta. «Hiciste lo correcto», dijo en voz baja, colocando su mano sobre la de él. Drake la miró, y una rara, leve y genuina sonrisa apareció en su rostro. «Tú me salvaste, Cora», respondió él. «No de Yaniro, sino del hombre en el que casi me convierto. Mi madre me suplicó que encontrara a alguien que pudiera amarme por quien realmente soy. Creo que finalmente la he encontrado». Con la última amenaza resuelta y la oscuridad del pasado finalmente alejada, Cora volvió al trabajo de restaurar el velo de Rosalind con un estado de ánimo completamente diferente. Ya no con miedo o la carga de un secreto sin resolver, sino con un amor puro por el arte y por la mujer que lo había tejido. Se paró frente a los fragmentos cuidadosamente dispuestos en la mesa de trabajo, enfrentando la pregunta más difícil que un restaurador puede enfrentar. Podría intentar ocultar los cortes, coserlos de nuevo con tanta delicadeza que nadie sabría que el velo una vez fue destruido, devolviéndolo a su apariencia original, como si ese dolor nunca hubiera sucedido. Pero cuanto más miraba Cora las heridas en la tela, más entendía que este no era el camino correcto. Recordó las palabras que su abuela le había enseñado una vez, que a veces algo que ha sido herido puede volverse más hermoso de lo que era cuando estaba entero, si sabemos cómo honrar sus cicatrices. Y así, tomó una decisión audaz. En lugar de ocultar los cortes, los honraría. Se inspiró en un antiguo arte oriental donde la cerámica rota se repara con oro puro, convirtiendo las grietas en líneas relucientes, de modo que el objeto restaurado no se cura ocultando su historia, sino haciendo que esa misma historia forme parte de su belleza. Cora pasó muchas semanas enhebrando cuidadosamente hebras de oro tan finas como la seda a lo largo de cada rasgadura del velo, transformando los crueles cortes, que una vez se hicieron por malicia, en líneas de bordado dorado que brillaban como la luz del sol bajo sus talentosas manos. El velo de Rosalind Holloway volvió lentamente a la vida, y cuando completó el último paso, ya no era una reliquia dañada, sino una nueva obra de arte, donde la historia dolorosa y la supervivencia resiliente se mezclaban en una belleza que conmovía el corazón.
Los hilos dorados que recorrían el encaje antiguo no hacían que el velo pareciera dañado. Al contrario, contaban una historia de resistencia, de cómo algo hermoso podía ser destrozado y aún así resurgir, más hermoso que nunca. Cuando Drake entró en el taller y vio la obra terminada por primera vez, se quedó en silencio durante un largo rato. Sus ojos se posaron en las líneas doradas que brillaban bajo la luz, y Cora notó que algo en su rostro temblaba silenciosamente. «No quería ocultar lo que le pasó», dijo Cora en voz baja, de pie a su lado. «Porque esas heridas son parte de la historia de este velo ahora. Intentar borrarlas sería como fingir que el dolor nunca existió. Pero si nos atrevemos a enfrentarlo, a convertirlo en parte de nosotros mismos, entonces ya no será una herida. Se convertirá en la prueba de que sobrevivimos». Drake se giró para mirarla, y sus ojos grises, una vez tan fríos, ahora estaban llenos de una ternura que solo unos meses antes nadie habría creído que fuera capaz de sentir. Durante las semanas que había pasado a su lado, había cambiado de maneras que ni siquiera él se daba cuenta. Sonreía más. Se permitía ser vulnerable, ser gentil. Aprendió a liberar la carga de odio que había llevado durante toda su vida. «¿Sabes?», dijo en voz baja, sin apartar los ojos de ella. «Creo que a mi madre le habrías caído muy bien. Habría visto en ti las mismas cosas que siempre esperó que yo encontrara en otro ser humano». Cora levantó los ojos hacia él, y la distancia entre ellos, la distancia una vez guardada por la cautela y las viejas heridas, ahora pareció desaparecer por completo. En la habitación llena de luz cálida, junto al velo devuelto a la vida con oro puro, dos personas a las que la vida una vez trató como rotas, destrozadas y ya no enteras, habían encontrado en el otro una plenitud que ninguno de los dos había esperado. La ceremonia de presentación del velo renacido tuvo lugar en un elegante evento privado, celebrado en el gran salón de la mansión Holloway. Un lugar que una vez estuvo impregnado solo de oscuridad y secretos dolorosos, ahora brillantemente iluminado por velas y flores blancas puras. La lista de invitados incluía a historiadores de renombre, respetados especialistas en conservación y las pocas personas en las que Drake realmente confiaba. Una reunión completamente diferente a la multitud de 500 que una vez presenciaron la humillación de Cora en la iglesia de Santa Cecilia. Esa noche, Cora entró en el gran salón con un vestido azul medianoche profundo que había diseñado y cosido con sus propias manos. Cada corte y costura irradiaba el refinamiento y la confianza de una maestra artesana. Y cuando Drake la vio, se adelantó y le ofreció su brazo, tal como lo había hecho en aquel fatídico día en el santuario. Excepto que esta vez, en sus ojos ya no estaba la frialdad de un jefe de Lampa, sino el orgullo y un profundo amor por la mujer a su lado. En el centro del gran salón, dentro de una vitrina cuidadosamente iluminada, el velo de Rosalind Holloway se exhibía en toda la belleza de su renacimiento. Los hilos dorados que recorrían el encaje antiguo brillaban bajo las luces, como si la tela hubiera sido bañada por la luz del sol. Y mientras los invitados se acercaban uno por uno para admirarlo, más de uno se quedó en silencio, emocionado, ante la historia de supervivencia que contaba. A medida que la noche llegaba lentamente a su fin y los últimos invitados se habían ido, Drake llevó a Cora a la vitrina, la abrió con cuidado, levantó el velo con manos cuidadosas y se giró para ponerlo en las de ella. «Quiero que te lo quedes», dijo en voz baja. Y cuando Cora comenzó a protestar diciendo que era la reliquia más preciada de su familia, él negó suavemente con la cabeza. «Durante 10 años busqué este velo, creyendo que me daría un cierre, venganza, algún tipo de respuesta. Pero fuiste tú quien me devolvió lo que realmente había perdido. Me devolviste una parte de mi alma que pensé que había muerto la noche que perdí a mi madre. Me enseñaste que las cosas heridas no pierden su valor, que incluso un corazón endurecido por el odio todavía puede ser sanado». Cora sostuvo el velo contra su pecho, sus ojos brillando con lágrimas. Y cuando levantó la vista hacia el hombre que todo Boston una vez temió, ya no vio a un jefe poderoso, sino solo a un ser humano que había aprendido a amar y ser amado a cambio. Y en ese momento, bajo la cálida luz de las velas del gran salón, dos personas que una vez estuvieron solas, una vez tratadas por la vida como indignas, encontraron en el otro
un verdadero hogar. Un amor construido, no sobre el poder o el estatus, sino sobre la comprensión, el respeto y la compasión mutua. La historia de Cora Bennett y Drake Holloway nos recuerda una verdad simple pero profunda, que el valor de una persona nunca se encuentra en sus orígenes, riqueza o posición social, sino en su carácter, su talento y la dignidad que preserva incluso en los momentos más oscuros. Aquellos que pisotean a otros simplemente porque los creen inferiores, eventualmente tendrán que enfrentar las consecuencias de su propia crueldad, mientras que aquellos que saben apreciar la belleza, la verdad y la dignidad humana siempre encontrarán la luz, incluso al final del camino más oscuro. Y a veces, las heridas que la vida nos deja, si se enfrentan con valentía, se convierten en los hilos dorados que crean nuestra propia belleza y fuerza. Si esta historia ha tocado tu corazón, por favor, suscríbete a nuestro canal, presiona el botón de me gusta y comparte este video. Así podremos escuchar juntos muchas más historias significativas y cautivadoras cada día. ¿Qué te pareció la historia de Cora y Drake? ¿Qué parte de su viaje te conmovió más? Deja un comentario y comparte los sentimientos de tu corazón, porque siempre estamos esperando escuchar tu voz. Gracias por dedicar tu tiempo a ver hasta el último momento. Que tú y tu familia siempre tengan abundante salud, una vida alegre, paz y amor llenando cada día. Adiós, y nos vemos de nuevo en los próximos videos.